Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar en esta segunda parte hablando sobre los aspectos de integridad referencial. Ya en el video anterior estuvimos trabajando con estos aspectos de agregar algunas restricciones interesantes, pero estas restricciones estuvieron enfocadas directamente a una tabla. La tabla que estuvimos trabajando en el video pasado es la tabla del cliente. Las restricciones que estuvimos trabajando fueron principalmente la de identidad, que es aplicar una restricción de llave primaria, y generamos algunas restricciones adicionales para volver campos obligatorios con la restricción not null. Vimos también un poco el control de valores nulos utilizando la restricción default, y vimos algunas restricciones como por ejemplo para evitar que el correo electrónico de un cliente no tenga forma de correo electrónico, o para evitar que un cliente que sea menor de edad pueda registrarse dentro de nuestro sitio. Para esto utilizamos una restricción que es la restricción check, que nos permite justamente agregar algunas validaciones con condicionales de la misma forma que los utilizamos en la cláusula where dentro de una consulta. Esta última parte la estaremos reflejando entonces a estos aspectos que se encargan de darle consistencia a los datos que están almacenados en el esquema, y para eso también tendremos algunos aspectos sobre las políticas de mantenimiento de llaves foráneas, que es lo que nos va a permitir ahora sí en conjunto hablar de una base de datos. Para este video estaremos trabajando principalmente con este esquema que se compone de 4 tablas, que son las tablas cliente, pedido, artículo y detalle. Voy a hablar en primer lugar de las tablas cliente y la tabla pedido. Estaremos trabajando entonces con un problema de una hipotética tienda que vende productos en línea, en donde vamos a tener registrados clientes. En esta tienda vendemos artículos. Estos clientes realizan pedidos y estos pedidos tienen algún detalle de artículos que se solicitan en cada uno de los pedidos que se ingresan, en este caso al sitio web de la aplicación. Obviamente no lo analizaremos desde el punto de vista de la aplicación que se encarga de recabar los datos, sino desde la estructura en donde vamos a organizar en este caso los datos que recabemos de los clientes. Ya hemos agregado algunas restricciones interesantes, lo cual nos ha permitido incrementar en este sentido la calidad de los datos que vamos a tener en la tabla de los clientes. Vamos a trabajar en este caso con una segunda tabla, que será la tabla de los pedidos. En esta tabla básicamente lo que vamos a almacenar va a ser la información de los pedidos que solicitan los clientes dentro de la tienda. Cada uno de los pedidos se va a identificar en este caso con un número de pedido, y necesitamos asignar este pedido a un cliente. Como sabemos, derivado de la restricción de identidad que definimos dentro de la tabla cliente, que en este caso fue el correo que está identificado como primary key o como llave primaria, esto es lo que nos va a permitir identificar de manera única cada uno de los clientes que tenemos almacenados en la base de datos. Por lo tanto, dado que este es un elemento identificador, la manera a partir de la cual vamos a poder asignar un pedido a un cliente será a través justamente de su llave primaria, que en este caso es el correo, y adicionalmente tendremos una fecha en la cual este pedido sea solicitado dentro de la tienda. En este caso, los aspectos que tienen que ver con la integridad referencial o con la consistencia de los datos tienen que ver justamente en el entorno de estas dos tablas. Como ustedes pueden observar, tengo a la tabla cliente y a la tabla pedido, y en este caso, estas tablas están directamente reflejadas o conectadas o vinculadas a través de esta línea. Esto es justamente lo que nos habla de la integridad referencial. Como podemos observar, en la tabla del cliente tengo una llave primaria que es el identificador para la tabla cliente, que en este sentido está funcionando el correo electrónico. En el caso de la tabla pedido, en efecto también tengo la definición de una llave primaria. Esto es, a mí me interesa que dentro de esta base de datos simulada que voy a hacer, cada uno de los pedidos se puede identificar de manera única, de la misma forma que se pueden identificar a los clientes. De esta forma estoy trabajando con un atributo que se llama número de pedido. En este caso lo estoy definiendo con un tipo muy particular que trabaja el sistema manejador de base de datos Postgres, que es el tipo serial. Este tipo nos permite trabajar directamente con un tipo de llaves que se conocen como llaves sustitutas.
¿Qué va a pasar en este caso con las llaves sustitutas o cuáles son las características que tienen? Bueno, estas llaves sustitutas se llaman así porque cuando nosotros observamos la llave, esta llave no nos dice absolutamente nada acerca de la información que está siendo almacenada en la tabla pedido. Normalmente estas llaves son administradas completamente por el sistema manejador de base de datos y generalmente estas llaves van a tener un valor semilla. Es decir, este valor es el valor de inicio o el punto de arranque para la definición de estas llaves. Normalmente este valor semilla comienza con el valor 1 y a partir del valor semilla vamos a tener un valor de incremento, que normalmente este valor de incremento es en una unidad, de manera que la primera fila que llegue, en este caso a la tabla pedido, que no la voy a mandar yo sino que la va a administrar directamente el sistema manejador de base de datos, comenzará con el valor 1. La siguiente fila que llegue, en este caso a la tabla pedido, va a tener un incremento de una unidad. Eso significa que la segunda fila estará identificada con el valor 2, la tercera fila con el valor 3 y así sucesivamente hasta que tengamos almacenada la fila n dentro de la tabla pedido. Como ustedes pueden observar, esta llave sustituta ya tiene la garantía de que los valores son únicos y siempre está presente porque será el sistema manejador de base de datos el que la va a controlar y el que se va a encargar de asignar el valor de acuerdo al conteo que se lleve hasta el momento de las filas insertadas dentro de la tabla pedido. Este tipo de llaves es muy común en los sistemas manejadores de base de datos. Decíamos, en el caso de Postgres el tipo se llama serial, pero cada sistema manejador de base de datos tiene su propio tipo de dato que trabaja con esta configuración. Por ejemplo, en MySQL tenemos el tipo autoincrement y en el caso de SQL Server, por ejemplo, tenemos el tipo identity. ¿Sale? Cada uno tiene sus características y su forma de operar. En términos generales es la misma, pero por ejemplo, en el caso de SQL Server, el valor semilla yo lo puedo modificar, es decir, yo puedo establecer un valor de semilla diferente de 1 y de la misma forma también puedo controlar el valor, en este caso de intercambio, que les decía, normalmente el paso de un valor de llave sustituta hacia otro siempre es de una unidad, pero en el caso de SQL Server este valor nosotros también lo podemos controlar. Entonces, eso significa que, por ejemplo, yo podría definir en SQL Server que el valor semilla estuviera en este caso en el valor 10, por ejemplo, y que los incrementos en este caso fueran de 2 en 2. Entonces significa que la primera fila tendría almacenado el valor 10, la segunda fila el valor 12, la tercera fila el valor 14, la cuarta fila el valor 16 y así sucesivamente. En este caso estamos viendo que los valores de cambio entre cada uno de los valores de la llave sustituta, en este caso es 2. ¿Sale? Entonces, ahí depende de cada sistema manejador las características que se van a permitir. En el caso de Postgres funciona bajo esta característica y les decía, es una llave sustituta en el sentido de que el valor de la llave no nos dice absolutamente nada sobre la información del pedido que en este caso se está definiendo. Hay otro tipo de llaves que pueden existir, en este caso dentro de las bases de datos, que es lo que vamos a conocer como las llaves inteligentes. Una llave inteligente va a ser aquella llave que al momento de visualizarla, la llave nos está entregando más información de la que normalmente una llave nos proporciona, que en este caso saber que la llave es única y que siempre está disponible. Por ejemplo, la tenemos en la CURP, la clave única de registro de población. Es decir, sabemos por definición que este valor es único, es una clave de identificación para cada uno de los ciudadanos, pero además de estas dos características que son clásicas para una llave primaria, este tipo de llaves adicionalmente nos permite, por ejemplo, obtener la información de la fecha de nacimiento del cliente, nos permite obtener la información del sexo, en este caso del cliente, y también nos permite conocer el estado de la república de nacimiento, es decir, nos está dando más información de la que por sí misma nos debería de dar de información una llave primaria.
Entonces este tipo de llaves también las podemos encontrar. Sin embargo, este tipo de llaves es un poco más complicado de administrar porque son llaves alfanuméricas y son llaves muy grandes. Y recuerden que lo que estamos buscando es de alguna forma buscar eficientar en este caso la localización de información. Normalmente para poder hacer esta recuperación de forma eficiente, en la capa de persistencia las bases de datos utilizan, por ejemplo, estructuras de datos específicas como árboles o como tablas de dispersión. Para poder trabajar con una tabla de dispersión, que es una forma eficiente a partir de la cual podemos hacer búsqueda de datos, se necesita definir una función, en este caso de dispersión o función de mapeo, que nos permita justamente encontrar el dato como si tuviéramos o si estuviéramos trabajando con el acceso directo. El acceso directo dentro de un arreglo significa que yo ya conozco la localidad en la que se encuentra el dato y directamente voy hacia esa localidad sin necesidad de buscarlo. Es una idea muy similar a la que tenemos en este caso en las tablas de dispersión, pero evidentemente entre más grande sea la llave, entre más elementos tenga, como sucede con la curve, es mucho más complicado modelar la función de dispersión o esta función de mapeo sin que se generen demasiadas colisiones y tengamos ahí problemas para poder almacenar o poder encontrar en este caso los datos, porque en el deber ser lo que nos dicen las tablas de dispersión es que esta función recibe una llave del universo original y lo mapea a una llave del universo que se encuentre dentro de la tabla de dispersión. Y en principio debe de asignar a cada llave que reciba una llave única del otro lado, del lado de la tabla de dispersión. Sin embargo, en la práctica es común que dadas dos llaves diferentes se asigne un mismo valor y en ese momento pues estamos teniendo colisiones que se tienen que resolver y que las tiene que resolver en este caso la estructura, pero pues entre más compleja sea la llave que se está trabajando, pues es más difícil hacer esta administración y pues esto le pega directamente al performance de la base de datos. A diferencia de una llave sustituta, que es una llave numérica, que es mucho más fácil de administrar, es mucho más fácil de mapear y entonces normalmente se prefieren en este sentido este tipo de llaves, aunque recuerden que bueno, ya habíamos platicado que en la parte del diseño, bueno, también es importante que respetemos los requerimientos del cliente. Es decir, que tratemos en la medida de lo posible utilizar las llaves naturales, que son llaves que se toman del mismo lenguaje que está trabajando, que se está manejando dentro de la organización y bueno, ahí tendremos que mediar entre el trabajar con estas llaves naturales que en algunos casos pueden ser inteligentes o trabajar directamente con estas llaves sustitutas que es mucho más fácil en este sentido de administrar. Bueno, ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Como ustedes pueden observar, hay un camino que me lleva del correo que tengo definido en la tabla cliente al correo que tengo definido en la tabla pedido. En la tabla pedido, este valor está identificado por una FK, lo cual habla de una llave foránea. Una llave foránea es aquel atributo que en una tabla es llave primaria. Podemos observar que en la tabla cliente correo es una llave primaria, mientras que en la tabla en donde se está referenciando pues es simplemente un atributo más, en este caso de la tabla pedido. El atributo que está funcionando solamente como atributo dentro de la tabla pedido pues sería simplemente este correo. Vean que a diferencia del número de pedido que tengo definido en esta tabla, que sí está subrayado, este sí está funcionando con llave primaria con las características que hemos platicado. Este sería un atributo más que se tiene definido dentro de la tabla pedido. Ahora, ¿por qué es importante en este caso estos aspectos de integridad referencial? Porque lo que nosotros buscamos cuando estemos almacenando la información dentro de la base de datos es que cuando yo registre un pedido, este pedido sea asignado a un cliente que existe dentro de la tabla cliente. Si esta verificación no se tuviera, entonces nosotros podríamos almacenar dentro de la tabla pedido lo que nosotros quisiéramos sin preocuparnos o sin importarnos si el cliente en realidad lo tengo almacenado dentro de la base de datos. Y eso eventualmente sería un problema porque si el cliente no existe, vamos a pensar que es una tienda que se encarga de enviar los productos adquiridos, cómo lo vamos a enviar, a quién se lo vamos a enviar o cómo vamos a tener en este caso información para poder contactar al cliente en caso de que a lo mejor alguno de los productos que pidió en este sentido no se encuentre dentro del stock que tenemos en la tienda. Entonces estos aspectos de consistencia van a ser muy importantes y ahí es donde entran justamente los aspectos de las llaves foráneas. Entonces, este aspecto que aquí lo estoy mostrando gráficamente a través de esta conexión, en realidad lo que vamos a ver es ahorita con el lenguaje de definición de datos, cómo es que se define justamente esta conexión para generar este esquema vinculado. Y entonces, esto lo que me está permitiendo asegurar es que cuando yo voy a hacer una inserción dentro de la tabla pedido,
se tiene que garantizar que el correo que yo estoy definiendo aquí sea un correo que previamente se encuentra en la tabla cliente. Si este correo no se encuentra previamente en la tabla cliente, entonces se rechaza la inserción, porque de permitirse la inserción dentro de la tabla pedido estaríamos dejando a la base de datos en un punto de inconsistencia. Y recuerden que las bases de datos se van siempre a lavar las manos, y en este sentido van a rechazar, que ese es el comportamiento por omisión, todo aquello que comprometa la consistencia de los datos o que las deje en un estado que no sea legal. Entonces, en ese sentido, las llaves foráneas nos permiten hacer esta verificación, y esto nos permite entonces darle consistencia a la información que estaremos en este caso almacenando dentro de la base de datos. Bueno, voy a comenzar a trabajar con la tabla pedido antes de involucrar artículo y detalle, que van a ser tablas que también voy a crear, en donde también va a estar definido justamente esta característica de integridad referencial, pero esto ya lo platicaremos para aterrizar los conceptos que tienen que ver con el mantenimiento de llaves. Entonces me voy a mover en este caso a pgadmin. Y bueno, aquí dejo un reflejo de la tabla cliente, que es una tabla que creamos en el video anterior. En este caso estoy trabajando justamente con la definición de la tabla. Es una definición en este caso básica, en el sentido de que no tengo definida directamente dentro de la tabla ninguna de las restricciones. Sin embargo, si ustedes recuerdan en el trabajo que estuvimos haciendo en el video pasado, todas estas restricciones las definimos a través del comando alter, que es un comando que tiene el lenguaje para definición de datos, que nos permite hacer modificaciones al vuelo dentro del esquema de la base de datos. Ya estuvimos revisando que hay algunas de estas modificaciones que se van a poder efectuar si es que no se comprometen los aspectos de consistencia. Siempre que haya un comprometimiento de los aspectos de consistencia, pues simplemente estos valores o estas inserciones o estos borrados o lo que sea que estemos haciendo, en este sentido se va a rechazar. Esta es una tabla que yo ya tengo definido aquí. En este caso, bueno, tengo definida a la tabla pedido, en donde tengo el número de pedido, que va a ser en este sentido el valor que va a estar funcionando como la llave primaria. Vamos a tener una fecha y vamos a tener en este caso un correo. A diferencia de lo que estuvimos trabajando en el video anterior con la modificación o la agregación de restricciones a través del comando alter table, aquí lo voy a hacer directamente sobre la tabla, ¿sale? Para que sea mucho más fácil entender cómo está quedando en este sentido la estructura de mi tabla y cómo la voy a trabajar posteriormente para poder analizarla. Dijimos que el número de pedido iba a estar trabajando con este tipo serial, que es el tipo especial que trabaja Postgres para poder trabajar con la definición de estas llaves sustitutas. Vamos a definir en este caso la fecha. Todo pedido debe de tener una fecha. Este atributo va a ser de tipo date. Y muy importante, todos los pedidos de manera obligatoria deben de tener una fecha de registro. Entonces sabemos que para poder definir un atributo obligatorio, pues en este caso utilizamos la restricción not null. Y necesitamos asignar este pedido a un cliente. Y dijimos que la forma de asignar este pedido a un cliente es a través de su identificador, y el identificador de la tabla cliente es el correo electrónico. Entonces vamos a definir el correo electrónico directamente aquí. Y voy a aprovechar para que dentro de la tabla estemos definiendo las otras restricciones que tengo definidos. Como recordarán de la imagen que tengo del modelo relacional para esta tienda, tengo definido como atributo llave primaria al número de pedido. Entonces definimos una restricción. La restricción la voy a llamar pkpedido. Recuerden que la lógica que estamos siguiendo para la definición de las restricciones es anteponerle un identificador del tipo de restricción, en este caso pk porque es una llave primaria. Este es la tabla donde lo estoy definiendo, que es la tabla pedido, y el tipo de restricción, que es primary key con el número de pedido, que es el atributo que está funcionando o que va a funcionar como identificador de la tabla pedido. Y necesito establecer ahora esta conexión que existe entre la llave primaria de la tabla cliente con este correo que voy a definir dentro de la tabla pedido. Aquí es donde voy a definir justamente la integridad referencial. Entonces vamos a definir una restricción de tipo llave foránea, por eso estoy utilizando aquí la abreviatura FK. Esta llave va a estar definida dentro de la tabla pedido, por eso dice FK pedido. El tipo de restricción es de tipo llave foránea, foreign key, y el atributo que está funcionando como llave foránea dentro de la tabla pedido, pues es en este caso el correo. Vean que en este sentido, en estas dos tablas, tanto la llave primaria como la llave foránea se llaman de la misma forma. Esto es lo recomendable, aunque no es necesariamente obligatorio y no es que así lo tenga que hacer.
Se recomienda hacerlo así porque es mucho más fácil la administración y al momento de efectuar las consultas no tengo que estarme aprendiendo tantos nombres de columnas, pero tampoco es obligatorio y lo vamos a ver en este caso definido en las otras dos tablas. Entonces, este atributo tiene que estar apuntando o tiene que estar en este caso referenciado a la tabla en donde se encuentra justamente definida como llave primaria. En este caso, la llave primaria la tengo definido dentro de la tabla cliente y dentro de la tabla cliente el atributo que está funcionando como primary key es el correo. Y eso es justamente lo que definimos aquí. La tabla cliente y el atributo que está funcionando como llave primaria, en este caso es el correo. Entonces vamos a crear en este caso la tabla pedido. Listo, ya la tengo definida. Voy a actualizar el explorador de objetos. Aquí ya está la tabla pedido. Vean que en este caso en la sección de restricciones tengo dos restricciones. Una restricción que se llama PK pedido. Vean que en este caso el identificador, el icono que utiliza Postgres es una llave en color amarillo y tengo la restricción FK pedido que es de tipo foreign key, que en este caso está definiéndolo con una llave en color gris, que es el código de identificación que en este caso utiliza Postgres. Cada sistema manejador de base de datos tiene su propia forma de identificar a las llaves primarias y a las llaves foráneas. Bueno, vamos a seleccionar la información del cliente. Ya teníamos aquí algunos clientes registrados del video anterior con las restricciones y pruebas que estuvimos en este caso trabajando. Si consultamos en este caso la tabla pedido, pues la tabla pedido, como ustedes pueden observar, no tiene en este sentido ningún dato de momento almacenado. Y un aspecto importante, aquí tengo claramente identificado a la columna número de pedido como el atributo llave foránea. Sin embargo, vean que en este caso el correo no tiene ninguna identificación del tipo FK, que es como la tengo definido aquí, una restricción de tipo foreign key. Sin embargo, en este caso Postgres no está utilizando ningún elemento identificador para decirme, mira, esta es la columna que está funcionando como llave foránea. Eso ya lo tiene definido dentro del conjunto de restricciones que están almacenadas ya dentro del catálogo de la base de datos, pero físicamente en la recuperación yo no me estoy enterando justamente de esta característica. Bueno, vamos a insertar algunos pedidos. En este caso, los pedidos que vamos a insertar, recuerden que de acuerdo a lo que les acabo de comentar aquí, cada vez que nosotros insertemos un pedido, necesito garantizar que el correo del cliente al cual se lo voy a asignar sea un correo que previamente ya exista, en este caso, dentro de la información de la tabla cliente. Entonces aquí voy a dar de alta un pedido con este correo que es juan@gmail.com.mx, que es uno de los clientes que tengo almacenados aquí, y voy a dar de alta en este caso dos pedidos para este cliente y voy a dar de alta un pedido también para esta clienta que es patihs@gmail.com.mx. Entonces en este caso los dos clientes existen, ya están almacenados en este sentido en la tabla de los clientes. Entonces vamos a ejecutar y bueno, como dijimos, la fecha en este caso es obligatoria dentro de la tabla pedido y en este sentido voy a retomar la fecha en este caso del servidor, que es la que estoy tomando en el momento en el que se está ejecutando esta consulta. Entonces bueno, vamos a ejecutar estas tres inserciones. Listo, ya están almacenados los pedidos. Vean que en este caso no me reportó ningún error porque los clientes a los cuales les asigné un pedido existen directamente en la tabla de los clientes. Entonces en este sentido ahorita podemos observar que los tres pedidos que inserté son pedidos que son consistentes con la información que tengo en el caso de los clientes. Aspectos importantes: cuando definí la tabla del pedido dije que el número de pedido iba a ser de tipo serial y que este lo administra el sistema manejador de base de datos. Como ustedes pueden observar, en las tres inserciones que hice para mis pedidos solamente mandé dos de los metadatos que tenía la tabla, que es el correo y la fecha. En ningún momento apareció el número de pedido, pero vean que internamente el sistema manejador de base de datos se encargó de irles asignando en este caso el valor de acuerdo a lo que les había comentado aquí, comenzando con un valor semilla de 1 y haciendo un incremento entre cada nueva llave que se va definiendo de una unidad. De esta forma, el primer pedido le tocó el valor 1, el segundo pedido el valor 2 y el tercer pedido el valor 3. Los tres son valores únicos y como los administra el sistema manejador de base de datos, siempre van a estar presentes y entonces yo ya no me tengo que preocupar con este tipo de llaves que se están definiendo porque automáticamente las genera el sistema manejador de base de datos.
Como les decía, estas son llaves de tipo sustituto porque cuando yo observo el resultado que tengo aquí generado para la llave foránea, ustedes pueden darse cuenta que este 2 no me dice absolutamente nada sobre las características del pedido, así como el valor 1 tampoco me lo dice y el valor 3 mucho menos. Es decir, al ver cualquiera de estos números de pedido no puedo saber absolutamente nada sobre el pedido que Juan o Patricia en este caso nos están solicitando. Nuevamente, el reflejo de una llave sustituta. Bueno, ahora, algunos aspectos que eventualmente nos podrían interesar en este caso, y es algo que puede suceder y nos pasa comúnmente a nosotros, es posible que en algún punto cambiemos nuestros correos, los actualicemos o estemos organizando de forma diferente nuestros correos, y a lo mejor para el momento en el cual yo hice el registro en la tabla de los clientes me registré originalmente con el correo juan@gmail.com.mx, a lo mejor era el correo de la empresa, ya no estoy laborando en esa empresa, entonces pues tengo que actualizar mi registro si es que me interesa seguir comprando dentro de esta tienda. Entonces, uno de los aspectos que nos puede interesar en este caso pues sería actualizar el correo del cliente Juan. Vamos a suponer que su correo ahora será juan.perez@gmail.com. Entonces, vamos a hacer una actualización. Esto tiene que ocurrir del lado del cliente. Voy a establecer el correo que les acabo de comentar, y muy importante, no debo de olvidarme en este sentido de la condición, porque no quiero actualizar todos los correos de la tabla cliente, sino solamente el correo del cliente Juan Pérez. Entonces, en la condición del where pongo el correo que actualmente tiene este cliente y vamos a intentar en este caso hacer la actualización. Como ustedes pueden observar, aquí ya tenemos un error al momento de hacer esta actualización. Me dice, mira, yo no puedo permitirte hacer la actualización del lado de la tabla cliente, porque de permitirte cambiarte el correo para el cliente Juan, este cliente realizó, como observamos, 2 pedidos. Entonces, si yo te dejo pasar esa actualización y una vez que tú vengas a la tabla pedido e intentes ubicar la información del cliente que te pidió los pedidos 1 y 2, no los voy a poder encontrar en la tabla cliente porque el correo ha cambiado. Y eso es justamente el error que nos está indicando. Que de permitirse en este caso la actualización, estaríamos teniendo una violación a la definición de la llave foránea que se definió en este sentido en la tabla de los pedidos. ¿Sale? Entonces, no es posible realizar en este sentido la actualización del lado del cliente. Bueno, uno puede pensar, ok, entonces vamos a intentar hacer la actualización primero del lado del pedido, que es justamente en donde me está reportando el problema. Entonces, vamos a intentar cambiar en este sentido la actualización y voy a llevar la actualización ahora hacia la tabla del pedido. Entonces, actualicemos la tabla pedido, vamos a cambiar el correo del cliente. El cliente era juan@gmail.com.mx y ahora lo voy a cambiar a juan.perez@gmail.com. Entonces, vamos a hacer la actualización. Y nuevamente tenemos un error, una violación a la llave foránea. Lo que está sucediendo es que nuevamente nos dice la base de datos, mira, si yo te permito hacer la actualización del lado de la tabla pedido, esto tiene que estar apuntando hacia el cliente que tenemos definido en la tabla del cliente. Entonces, en este sentido de permitirse esta actualización, eventualmente cuando yo quisiera obtener la dirección del cliente que solicitó el pedido, no lo podría encontrar porque en la tabla cliente ese valor aún no ha sido actualizado. Entonces vean que por omisión, como les había comentado, las bases de datos van a rechazar cualquier cambio que comprometa la integridad o la consistencia de los datos. Este es un cambio que estaría comprometiendo la integridad de los datos. Por lo tanto, la base de datos por omisión está rechazando, en este caso, efectuar el cambio. Y en particular pueden ustedes observar que para la actualización no la puedo hacer ni del lado del cliente y no la puedo hacer del lado del pedido, porque en cualquiera de los dos casos estamos entrando en algo que suele conocerse en computación como un abrazo mortal, un deadlock. Entonces, en el caso de la actualización, si no establezco ninguna política de mantenimiento para las llaves foráneas, este cambio no se va a poder efectuar y entonces el cliente para toda la vida se tendrá que quedar en este sentido con el mismo correo electrónico. Eso daría muy poca capacidad de evolución de nuestro modelo y es algo que eventualmente no vamos a requerir, porque sí voy a necesitar que la información de mis clientes pueda evolucionar en el mismo sentido en que van evolucionando los clientes. De lo contrario, vamos a tener clientes que estén actualizados y que eventualmente los vayamos a perder. Entonces,
La actualización sí deberemos de permitirla, pero en este caso, así como está definido la tabla, como he definido simplemente la llave foránea de manera sencilla, no se está permitiendo en este caso el cambio porque estaremos entrando en un tema de inconsistencia. Bueno, actualización así como está no se puede efectuar. Vamos a ver qué sucede en este caso con la otra operación de mantenimiento de datos, que es el borrado. Vamos a suponer que el cliente Juan ya se va a dar de baja, ya no quiere tener ninguna relación con la tienda, entonces se desea borrar en este caso el registro. Entonces vamos a borrar de la tabla cliente. No me interesa borrar a todos los clientes, solamente me interesa borrar en este caso al cliente que tiene al correo juan@gmail.com.mx. Que en este caso es intentar el borrado del lado de la tabla en donde tengo la llave foránea. Como ustedes pueden observar, nuevamente tenemos aquí un mensaje de error y me dice aquí, si yo te permito hacer este borrado, estaría cayendo en un tema de inconsistencia, porque borrar al cliente de aquí dejaría todavía a los pedidos que solicitó, los pedidos 1 y 2, del lado de la tabla pedido. De manera que si yo borro el cliente aquí y posteriormente vengo a la tabla pedido e intento recuperar la información del cliente que pidió los pedidos 1 y 2, ya no lo voy a poder encontrar aquí y eso sería un tema de inconsistencia y la base de datos jamás se va a permitir caer en ese estado. Por lo tanto, rechaza por omisión el comportamiento del borrado. Vamos a intentar hacer un mantenimiento de datos, pero ahora del otro lado, es decir, ya sé que del lado del cliente todavía no puedo borrar porque hay pedidos que están asociados. Bueno, vamos a intentar exactamente lo mismo que intentamos hacer con la actualización, venir a la tabla pedido e intentar borrar los pedidos que ha solicitado, en este caso el cliente Juan Pérez. Entonces borremos de la tabla pedido cuando el correo del cliente es juan@gmail.com.mx. Entonces borramos y vean que en este caso el borrado ha funcionado sin ningún problema. Es decir, en este caso hemos retirado ya los pedidos que había solicitado este cliente y entonces si quiero retirar ahora al cliente Juan, puedo regresar a la tabla del cliente y pueden ustedes observar que ya no se disparó el mensaje de error de violación a la llave foránea. Esto es porque ya no tenía ninguna referencia de tuplas definido dentro de la tabla pedido. Entonces, conclusión. Si yo defino simplemente la llave foránea entre dos tablas e intento hacer actualización, la actualización entra en un abrazo mortal y no hay forma de efectuarla. En el caso del borrado, eventualmente, si necesito hacer un borrado, primero tendría que borrar en las tablas hacia donde tengo definida la llave foránea. Esto tendría que ser en todas las tablas hacia donde tengo definida una llave foránea apuntando hacia el correo del cliente. Aquí pues nada más era una sola tabla, que era la tabla del pedido. Y una vez que se han borrado todas las referencias, entonces ahora sí puedo ir a la tabla que tiene la llave primaria y poder hacer en este sentido la eliminación. Actualización no se puede efectuar, el borrado sí, pero tengo que hacer un borrado que podría ser una especie de borrado manual. Primero en las referencias y luego en la tabla en donde tengo definidos las llaves foráneas que estaban siendo apuntadas por las llaves foráneas que se definieron dentro de la problemática. Pero ¿se puede realizar? Sí, lo cual implicaría que en este sentido tendría que yo hacer el borrado primero a mano. Les decía, en este esquema pues solamente estoy hablando de una sola tabla, pero si tuviera 20 tablas o más tablas, pues tendría yo que ir haciendo este trabajo paso a paso y pues eso me haría perder en este sentido un poco de tiempo y a mí lo que me interesa es pues que la base de datos sea la que nos ayude en este sentido a realizar este mantenimiento. De ahí que tengamos estas que se conocen como políticas de mantenimiento. Como ustedes pueden observar, en la tabla pedido ya nada más me quedé con el pedido 3 y en la tabla de los clientes ya no tengo información de ningún cliente que se llame Juan Pérez. Entonces el borrado pudo ocurrir sin ningún problema. La actualización, vimos, no fue posible. Vamos a llevar esto un poco más con más datos. Entonces vamos a realizar una limpieza en este caso de algunas de las tablas. Las vamos a volver a crear y podamos en este sentido probar las políticas de mantenimiento. Voy en primer lugar a borrar completamente la tabla pedido. Listo, el borrado ocurrió. Y en el caso de los clientes,
voy a vaciarla. Ya habíamos observado en el video anterior que para poder hacer el borrado de una tabla simplemente bastaba con poner la instrucción delete from y el nombre de la tabla de la cual quería hacer el borrado. Esa es una forma de hacerlo. También tenemos otra instrucción que es la instrucción truncate table. Esta instrucción también nos permite hacer el vaciado de datos que tenemos en una tabla. Sin embargo, debo de tener mucho cuidado. Hay dentro de las bases de datos algo que se conocen como disparadores. Estos disparadores, dependiendo de la perspectiva con la cual se programen, se les puede generar en este sentido como monitores para que estén en este caso monitoreando las operaciones de mantenimiento de datos que pueden ser borrados, inserciones y actualizaciones. Si me interesa generar una tabla de históricos para borrados, tendría que generar un disparador que se encargará de verificar cuándo están ocurriendo borrados en una tabla en particular. Estos borrados tendrían que pasar forzosamente por la instrucción delete. El problema que tenemos con truncate es que en efecto nos permite vaciar el contenido de una tabla, pero desafortunadamente esta operación no está monitoreada directamente por el disparador. Entonces, si yo tuviera un disparador para generar un histórico en la tabla del cliente, este disparador estaría monitoreando la operación delete. Entonces todos los deletes que yo haga en la tabla cliente se van a mandar a la tabla histórico. Pero si hago un truncate, esta operación no estaría monitoreada y entonces ahí perdería toda la información del cliente y nada de esto llegaría al histórico. Entonces habrá que tener cuidado. Aquí no tengo ningún problema porque no tenemos definido ningún disparador, pero si existiera no tendría que hacerlo utilizando en ese sentido truncate. Bueno, ejecutamos. La tabla ha sido vaciada. La estructura se mantiene. Vamos, en este caso, a generar nuevamente las restricciones. En este caso, pero vamos a generar nuevamente las tablas. Vamos a poner algunas restricciones. Voy a trabajar con las restricciones primero básicas para que veamos en este sentido el efecto que les había comentado y posteriormente involucramos las políticas de mantenimiento. Entonces voy a volver a crear la tabla pedido como ya habíamos visto. El número de pedido es una llave de tipo sustituta administrada por el tipo serial. La fecha es obligatoria y tenemos una definición de llave foránea entre el correo que tengo definido en pedido con el correo que es la llave primaria dentro de la tabla cliente. Lo mismo que ya habíamos visto hace unos momentos. Ejecutamos, se ha creado la tabla pedido y ahora voy a aprovechar para generar las otras dos tablas, que es la tabla de los artículos. Es una base de datos que modela la venta de artículos en línea. Entonces, bueno, en esta tienda vamos a tener artículos. Los artículos van a tener en este sentido definido un atributo identificador que va a ser el ID del artículo. Y así como sucedió con el pedido, el ID artículo también se va a controlar utilizando una llave sustituta. Y para cada artículo me interesa el nombre del artículo, la cantidad de artículo que tenemos en el stock y cuánto cuesta ese producto. Y como decía, los clientes van a solicitar pedidos y ese pedido tiene un detalle. Entonces el detalle del pedido va a tener en este caso definidas a dos llaves foráneas. Por un lado el ID de pedido y por otro lado el número de artículo. Como les decía, en esta primera definición, el nombre de la llave foránea, que es correo, que el nombre del atributo, corresponde con el nombre que tenemos definido del lado de la tabla que tiene la llave primaria. Les decía que esto es recomendable, pero no es obligatorio. Entonces pueden ustedes observar que en la tabla detalle tengo por un lado un ID de pedido, que es un nombre diferente al número de pedido que tengo definido en la tabla pedido, y tengo un número de artículo que es diferente al ID artículo que tengo en la tabla artículo. Nuevamente, esta tabla estaría teniendo aspectos de consistencia en el sentido de si un cliente va a realizar un pedido, ya vimos cómo se refleja en este caso la integridad referencial. Ahora ese pedido va a componerse de algunos artículos que se solicitan. Entonces, para poder hacer una inserción dentro del detalle, necesito por un lado que cualquier detalle en donde se agregue un artículo esté referido a un pedido que un cliente haya solicitado. Si ese pedido existe es porque se pudo asociar a un cliente que existe en la base de datos y por lo tanto es un detalle que puede ser válido. Ahora bien, este detalle debe de estar asociado a un artículo que exista o que nosotros tengamos en este sentido en existencia dentro de la tabla del artículo. Entonces nuevamente tengo una llave foránea que en este caso se va a encargar de garantizar. Si el pedido existe, el artículo también debe de existir. Y si estos dos valores existen, entonces puedo hacer la inserción dentro de la tabla detalle. En este caso, este valor cantidad corresponde con el número de artículos que nos están solicitando
de este ID o de este número de artículo en particular. Vamos a definir entonces estas dos tablas. Aquí está mi tabla del artículo, como les comentaba. El ID artículo va a ser una llave, en este caso sustituta, administrada por un tipo serial. El nombre del artículo es obligatorio, la cantidad en el stock es obligatoria y el precio del artículo es obligatorio. Vamos a definir en este caso una restricción de tipo llave primaria para el ID del artículo porque necesito que todos los artículos se puedan identificar de manera única. Y vamos a agregar dos restricciones de tipo check a los artículos. En este caso, por ejemplo, no vamos a permitir que se agreguen artículos con una cantidad en stock negativa. Y en el caso de los precios tampoco vamos a permitir la definición de un artículo con un precio negativo. Puede ser precio cero, sí, puede ser cantidad en el stock cero, pero no pueden ser en este sentido negativas. Estas restricciones pues las estoy agregando simplemente para recordar esta capacidad que tenía la restricción check, que la estuvimos viendo directamente en la tabla pedido en el video anterior. Entonces bueno, vamos a ejecutar esto. Listo. Ya tengo definida la tabla de artículo y finalmente vamos a definir en este caso la tabla del detalle. En el caso del detalle, como les comentaba, hay dos llaves foráneas. Tenemos el ID de pedido, tenemos el número de artículo y tenemos la cantidad de artículos que nos pidieron en este caso dentro del pedido. En el caso de la tabla detalle hay dos llaves foráneas que voy a definir. Entonces voy a llamar a la primera FK detalle 1, que es una llave foránea que va a ir sobre el ID de pedido y que va a estar referenciado al número de pedido que tengo en la tabla pedido. Y voy a tener esta llave foránea 2 que va a ser una llave foránea sobre el número de artículo que va a estar referido en este caso a la tabla artículo en donde tengo el ID del artículo. Como les decía, lo recomendable es que este nombre de atributo corresponda con este y que este nombre de atributo corresponda con este nombre. ¿Sale? Es recomendable para que sea mucho más fácil el manejo de consultas dentro de la base de datos, pero de ninguna forma es obligatorio. Entonces voy a definir en este sentido esta tabla. Listo, ya quedó. Y con estos references hemos logrado ahora sí tener este esquema ya de manera lógica definido dentro del sistema manejador de base de datos. Muy importante, he definido todas las llaves foráneas en su versión simple. Definir una llave en su versión simple es poner el nombre de la restricción e indicarle hacia dónde está referida o hacia dónde está apuntada. Esa es la forma básica que se requiere para poder definir en este sentido una llave foránea. Ya tengo definidas mis tablas, voy a actualizar el explorador de objetos para que podamos observar y aquí están la tabla cliente, la tabla artículo, la tabla detalle y la tabla pedido, que son las tablas que tengo definidos dentro de este esquema relacional para la tienda que se encarga de vender productos en línea. Entonces vamos a proceder a hacer el poblamiento. Aquí voy a hacer inserción para las tablas cliente, la tabla pedido, la tabla artículo y la tabla detalle. No voy a entrar en este caso en detalles de cómo se están haciendo esta población. Ya estuvimos explorando y hablando de las instrucciones de inserción en el video anterior. Aquí pues simplemente estoy utilizando esta versión de inserción en donde además del nombre de la tabla utilizo el nombre de los metadatos para que no tengamos problema en este caso y que cada dato llegue exactamente en el orden que le corresponde dentro de la tabla donde estoy haciendo en este sentido la inserción. Ahora, muy importante, para realizar el poblamiento, una vez que nosotros tenemos un esquema vinculado, tenemos en este caso que primero hacer el poblamiento sobre las tablas en donde tenemos definido las llaves foráneas. Eso significaría que nosotros deberíamos de comenzar primero con el cliente y después con el artículo o primero con el artículo y después con el cliente. Aquí no importa porque desde este lado no tengo ninguna referencia. Para que nosotros podamos hacer una inserción en la tabla pedido, primero necesito que el cliente exista. Entonces una vez que el cliente existe, entonces ahora sí podría en este sentido, por ejemplo, pensando que llevo la secuencia en color rojo. Primero poblé cliente, después poblé artículo, entonces significa que ahora ya puedo poblar el pedido y solo hasta que tenga datos en el pedido vamos a poder hacer un poblamiento dentro del detalle, porque para el detalle ya tengo la tabla artículo que fue la segunda tabla que poblé, pero necesito esperar hasta que la tabla pedido en este caso tenga datos. Entonces el orden de poblado podría ser este si sigo la versión en color rojo. Si sigo la versión en azul, de todas formas, ese sería, este no cambiaría, es decir, este seguiría siendo 3
y este tendría que poblarse en cuarto lugar, ¿sale? Entonces, bueno, ahí nada más. Yo elijo con cuál tabla quiero empezar, de las que tienen llave primaria, pero es importante aquí, no importa la que sea, cuando ya estoy trabajando con el poblado de las tablas en donde ya tengo integridad referencial, ahí sí debo de ser muy cuidadoso para saber cuáles datos tienen que llegar primero, para que no me vaya a reportar en este sentido ningún error la base de datos. Entonces, bueno, vamos a ejecutar el poblamiento. En este caso elegí comenzar con el cliente, después el pedido, después el artículo y finalmente la tabla del detalle. Vamos a ejecutar la inserción. Vean, aquí ya quedaron todas las filas insertadas. Vamos a observar los clientes. Tengo definidos estos 7 clientes. En el caso de los artículos, vendemos en esta tienda 12 diferentes artículos. Estos son los pedidos hipotéticos que solicitaron los clientes que tengo almacenados en la base de datos. Vean que es importante que estos clientes ya existieran en la tabla cliente, de lo contrario no podré observar esta información. Es decir, si yo observo alguna fila dentro de la tabla pedido y está aquí, significa que el cliente existe en la tabla cliente, y de manera que aquí ya tengo esta certeza y no tengo que hacer en este sentido ninguna validación, que por ejemplo sí tendría que hacer si estuviera trabajando con hojas de cálculo. Y en el caso de estos pedidos que solicitaron los clientes, vean que aquí tengo 16 pedidos. Para esos pedidos pues tengo por aquí algunos detalles. En este caso son 40 las tuplas que definí, no es una base de datos muy grande. Simplemente me va a servir para poder ilustrar, en este caso, el mantenimiento de llaves foráneas. Para el mantenimiento de llaves foráneas vamos a tener 3 políticas. La política por omisión, la política de establecimiento de nulos o la política en cascada. Vamos a ver cómo funcionan estas 3 políticas y cuáles son los efectos y el cuidado que debería de tener en este sentido para poder hacer el trabajo. Entonces, bueno, vamos con la política por omisión, que ya la habíamos observado en esta primera aproximación cuando involucramos a la tabla pedido con la tabla cliente que previamente ya habíamos trabajado. Entonces vamos a suponer que yo quiero retirar de mi catálogo el artículo 3. Si quiero retirarlo, me dice no se puede porque hay artículos con el identificador 3 que pidieron algunos clientes. No sé qué clientes, eso no nos interesa en este punto, pero sabemos que hay filas que tienen este valor. Y mientras estas filas existan, significa que yo no voy a poder efectuar, en este caso, el borrado del ID del artículo. Primero, siguiendo la lógica, tendría que venir a borrar los detalles, es decir, aquellos pedidos que solicitaron ese artículo. Y una vez que he borrado esas filas de la tabla detalle, entonces ahora sí podría borrar de la tabla artículo. Podemos observar que la inconsistencia que se está dando es porque en la tabla detalle, aquí pueden observar que estos pedidos, los pedidos 1, 2, 5 y 13, todos ellos pidieron el artículo 3. Por esa razón es que no se puede hacer en este caso el borrado. Bueno, vamos entonces a ir a la tabla detalle y vamos a borrar estas 4 filas que tenemos definidas. Borramos las 4 filas y entonces ahora ya podemos retirar el artículo 3 de la tabla artículo. Vean que ahora ya no reportó ningún error. El borrado, como ya habíamos observado, sí se puede hacer, pero resulta muy tedioso porque yo tengo que borrar primero en todos lados en donde tengamos, en este sentido, la referencia. Primera operación de mantenimiento. Ahora, ¿qué otra cosa puede suceder? Puede suceder que necesitemos cambiar el ID de un artículo por políticas de la organización. Por ejemplo, vamos a pensar que el artículo que originalmente tenía el ID 1, por política de la organización, ahora debe de estar identificado con el ID 20. Entonces, bueno, vamos a hacer la actualización del lado del artículo y me dice no puedo hacer esta actualización porque resulta que hay tuplas que tengo en la tabla detalle que han solicitado el artículo 1. Si yo te dejo pasar esta actualización, estaríamos en un tema de inconsistencia. Es decir, la razón por la cual esta actualización no se puede hacer es que en la tabla detalle los pedidos 1, 8, 14 y 16, todos ellos solicitaron el pedido 1. Entonces, si yo cambiara este artículo 1 con el valor 20, entonces estos artículos ya no los podríamos encontrar en la tabla artículo y no podríamos saber si los podemos surtir. Siguiendo la misma lógica que ya habíamos visto que la actualización entra en un deadlock, vamos a intentar hacer la actualización del lado de la tabla detalle.
Nuevamente me dice no puedo hacer esta actualización porque resulta que hay un artículo en la tabla artículo que tiene justamente este valor definido. Entonces no nos va a permitir en este sentido realizar la actualización correspondiente porque estamos entrando en este caso en un abrazo mortal, dado que para poder actualizar en artículo primero tengo que actualizar en detalle, pero detalle no lo puedo actualizar porque el artículo no está en este caso actualizado con el nuevo valor, y entonces ahí es donde estamos entrando en el abrazo mortal. Bueno, en la política por omisión se pueden hacer los borrados, pero son tediosos, mientras que las actualizaciones no hay ninguna forma de hacerlas funcionar. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a meter la primera política de mantenimiento. Para meter la primera política de mantenimiento tengo que cambiar la configuración de las llaves foráneas que tengo en este caso definidos. Para hacerlo vamos a retirar estas definiciones de llave foránea y las vamos a volver a insertar, vamos a volverlas a agregar, pero con una política de mantenimiento. Con el comando alter table a modificar las tablas pedido y detalle, y en cada una voy a borrar las 3 llaves foráneas que tengo: FK pedido, FK detalle 1 y FK detalle 2. Ahorita, si yo intentara hacer cualquier actualización y cualquier borrado, se puede efectuar en la tabla en la que yo quiera porque ahorita no tengo el esquema vinculado. Entonces imagínense que en este esquema ahorita lo que acabo de hacer es borrar líneas que tenemos definidas aquí. Esto desaparece, esto desaparece, esto desaparece. Entonces si tú quieres actualizar en pedido se puede porque no está viendo la tabla cliente. Si tú quieres borrar de detalles se puede porque no está viendo ni en la tabla artículo ni en la tabla pedido, sino que ahorita las 4 tablas están trabajando de forma aislada. Vamos entonces a aplicar la primera política, que es la política de establecimiento de nulos. ¿Cómo va a cambiar en este sentido la definición de la restricción? Bueno, es alter table, la tabla pedido. Vamos a agregar la restricción FK pedido. Es una restricción de tipo foreign key sobre el correo que está referenciando a la tabla cliente cuya llave primaria también se llama correo. Y enseguida voy a poner política de mantenimiento. En este caso, en actualizaciones quiero que establezca valor nulo y en borrados quiero que establezca valor nulo. Y esta política de establecimiento de nulos lo quiero para las llaves FK pedido que están en la tabla pedido y las 2 restricciones de llave foránea que habíamos observado que teníamos en la tabla detalle. Como ustedes pueden observar, una llave apunta hacia pedido y la otra apunta hacia artículo. En los 2 casos estoy pidiendo que en actualizaciones se haga establecimiento de nulos, en borrados se haga establecimiento de nulo. Entonces vamos a efectuar el agregar nuevamente las llaves foráneas, pero ahora con una política de mantenimiento. Han quedado agregados. Tenemos aquí la información de los clientes y ahora, por ejemplo, vamos a ver qué pedidos ha solicitado el cliente Gabriel González Arias. Este cliente ha solicitado los pedidos 1, 9 y 15. Entonces vamos a suponer, como en el ejemplo anterior, queremos retirar al cliente. Este cliente ya se da de baja de la tienda, ya no necesitamos tener su información, entonces vamos a borrarlo de la tabla de los clientes. Lo que habíamos visto en la política por omisión es que el borrado en la tabla del cliente, que es la tabla que tiene la llave primaria, no se permitía porque esta estaba siendo referenciada desde la tabla pedido. Entonces, para poder hacer el borrado en la política por omisión, primero borramos en donde teníamos en este caso definido la llave foránea y posteriormente borramos en donde teníamos definida la llave primaria. Ahora vamos a ver qué sucede al borrar directamente en la tabla del cliente. Pueden ustedes observar que a diferencia de la política por omisión, aquí no me reportó ningún problema. El borrado se pudo efectuar. Ahora vamos a ver qué sucedió del lado de los pedidos. Dado que el cliente Gabriel ya no existe en la tabla de los clientes, eso significa que por consistencia en la tabla pedido yo ya no debo de poder encontrarme ningún pedido, ninguno de los 3 pedidos que les había mostrado para este cliente Gabriel. Y en efecto, la información es consistente en la base de datos porque no hay ningún pedido asociado a un cliente con correo gabriel@hotmail.com. Sin embargo,
¿qué fue lo que sucedió en la tabla pedido? Bueno, en la tabla pedido, si nos vamos hacia el final de esta tabla, nos vamos a encontrar que los pedidos 1, 9 y 15, que eran los pedidos que había pedido el cliente Gabriel, siguen estando en la tabla de los pedidos. Sin embargo, ya no tengo definido ningún correo asociado a estos clientes. Entonces, vean cómo está funcionando la política de establecimiento de nulos. En borrados, hacia la tabla donde teníamos referencia por llave foránea, esos identificadores se convierten en valores nulos. Entonces, no se borran completamente las filas, siguen apareciendo ahí, pero el valor con el cual normalmente nosotros vinculábamos en este punto acaba de convertirse en un valor nulo. Desde el punto de vista de la eliminación, todo funciona correctamente, no hay ningún problema, la base de datos está en consistencia e independientemente de que las filas no hayan sido borrados, sé que no hay forma de recuperar ningún pedido para el cliente Gabriel y puedo vivir en ese sentido con estas filas que están teniendo valores nulos. Ahorita sé que estos 3 pedidos eran del cliente Gabriel porque es el único borrado que he hecho. Evidentemente, conforme vaya borrando más elementos de clientes, más filas se van a poder, en este caso, encontrar con valores nulos. Y ahorita, pues todavía sé que estos serán de Gabriel. Cuando haga más borrados de clientes, pues ya no voy a poder saber cuáles eran los pedidos que tenía originalmente asignado los clientes que hemos borrado. Ahí permanecen esas filas, pero están con valor nulo, justamente para lograr el tema de la inconsistencia. Es un efecto indeseable, sí, pero digamos que es un efecto con el cual podemos convivir. Ahora bien, ¿qué pasa con el tema de la actualización? Por ejemplo, vamos a ver cuáles son los pedidos que ha solicitado Daniela López Acosta. Esta clienta tiene el correo daniela@yahoo.com.mx. Tiene estos 3 pedidos, los pedidos 2, 10 y 14. Como decíamos, algo que puede suceder es que pensemos que esta clienta registró el correo de la empresa, ya no trabaja en esa empresa, ese correo ya no es de ella y ahora va a cambiar la información por su correo personal. Habíamos visto en la política de mantenimiento por omisión que intentar hacer la actualización no se podía porque primero tendría que borrar en las referencias y en las referencias no se puede porque primero tendría que borrar en la llave primaria. Ahí teníamos un abrazo mortal. Vamos a ver qué sucede con la política de mantenimiento de establecimiento de nulos. Vean que, a diferencia de lo que habíamos observado en la política por omisión, aquí me dejó realizar la actualización. Vamos a ver si en efecto esa actualización se realizó. Como ustedes pueden observar, ya no hay ninguna clienta que tenga el correo daniela@yahoo.com.mx porque ya hice la actualización. Vamos a ver si puedo encontrar ahora a Daniela con el correo dani@gmail.com. En efecto, Daniela López Acosta ahora tiene el correo dani@gmail.com. Muy importante, solo actualicé la información del correo. Sus pedidos no los debería de perder porque la cliente sigue estando activa, solamente cambió su correo de identificación. Entonces eso significa que los pedidos deben de estar todavía del lado de la tabla de los pedidos. Entonces, vamos a ver en la tabla de pedido. Primero lo voy a buscar por daniela@yahoo.com.mx. Como ustedes pueden observar, la tabla pedido me dice no tengo ningún pedido registrado para daniela@yahoo.com.mx, lo cual es correcto, está bien, porque hicimos una actualización, en este caso, del correo del cliente. Y hasta ahí la consistencia es correcta. Ahora, cambiamos por dani@gmail.com. Entonces, en este correo tendría que darme la información de los pedidos. Y vean que en este caso tampoco me está dando la información de los pedidos. ¿Qué pasó con los pedidos? Bueno, si recuperamos toda la información de la tabla pedido, nos vamos a dar cuenta que originalmente, derivado del borrado que habíamos hecho para el cliente Gabriel, habíamos tenido identificados los pedidos 1, 9 y 15 con valores nulos porque eran los del cliente Gabriel, y ahora aparecen 3 pedidos adicionales que eran los pedidos 12, 10 y 14 que los teníamos asociadas para la cliente Daniela. Entonces vean que aquí se está permitiendo la actualización, sin embargo aquí sí estoy teniendo un efecto que no me conviene trabajar porque estoy perdiendo la información de los pedidos.
A mí lo que me gustaría es que si voy a hacer la actualización del correo, esa actualización pueda llegar justamente a las tablas en donde tengo establecida una conexión o una referencia. Pero justamente ustedes pueden ver el efecto del establecimiento de nulos. Yo le dije a la política, si haces una actualización, donde quiera que se haga la actualización, pon un valor nulo con el valor que se está actualizando y algo similar al borrado. En el borrado dijimos, no pasa nada, la base de datos es consistente, es justo lo que necesitaba. Tenía ahí algunas filas que no se borraron explícitamente, pero estaban de alguna forma desactivadas o con un borrado lógico, que es también como se le conoce. Pero en el caso de la actualización, ahí sí tenemos problemas, porque el efecto indeseable es que yo solo quería actualizar el correo de una clienta y como efecto secundario perdí toda la información de los pedidos, y eso no me conviene porque la clienta sigue estando activa dentro de la base de datos. Entonces hay que tener cuidado. La pregunta que podría surgir en este punto ¿es obligatorio que yo tenga que definir las dos políticas? Es decir, tanto actualización en nulo como borrado en nulo. No, no es obligatorio. Tú puedes nada más decidir poner una política de mantenimiento para el borrado o una política de mantenimiento para la actualización, y de ninguna forma tienen que ser la misma. Aquí estoy ilustrando que tanto la actualización como el borrado tienen la misma política de mantenimiento, pero esto tampoco tiene que ser obligatorio, ¿sale? Se puede, por así decirlo, mezclar. Entonces vamos a ver. Voy en primer lugar a retirar todas las filas que quedaron identificadas con el valor nulo, tanto por el borrado como para la actualización. Digo, esto en un entorno real no debería de hacerse porque ahí hay 3 filas que estaría perdiendo completamente y eso no es lo que deseo. Pero para este efecto de mostrarles el trabajo, bueno, voy a limpiar de momento la tabla para que esto no genere ruido. Entonces recuerden que para poder generar en este caso condiciones que involucren preguntas sobre valor nulo, no puedo utilizar el operador igual, porque este es un operador que se puede utilizar cuando el valor está correctamente definido dentro de la tabla, y en este caso el valor nulo no está definido, es un valor que existe pero que en el momento de hacer la consulta no se pudo definir. Entonces cambiamos por el operador is para hacer la pregunta de si el valor es nulo en esas filas. Entonces bueno, vamos a limpiar. Vamos a seleccionar la información de la tabla pedido y pueden ustedes observar que ya no hay ningún valor nulo. Entonces la tabla está ahorita sin valores nulos. Esto les comento es para no generar ruido y podamos ver en acción la siguiente política de mantenimiento. Bueno, como sucedió con la política de mantenimiento por omisión, voy a quitar ahorita las llaves foráneas para poder cambiar la política de mantenimiento. Modifico las tablas pedido y detalle, borro las llaves foráneas. Ahorita estamos trabajando con tablas que están aisladas y bueno, vamos a trabajar con la siguiente política de mantenimiento, que es la política en cascada. Entonces voy a hacer la definición de la llave foránea como la hemos visto, pero ahora lo que va a cambiar es que en actualizaciones voy a buscar que sean actualizaciones en cascada y borrados sean borrados en cascada. Estoy mostrando el uso de la misma política de mantenimiento tanto para actualización como para borrado. Vuelvo a agregar las 3 llaves foráneas, 2 en la tabla detalle, 1 en la tabla pedido, y vamos a probar. Entonces, ahí están mis clientes. Voy a hacer exactamente los mismos escenarios. El cliente Darío va a hacer la actualización, en este caso, de su correo electrónico. Tengo definido el correo dario@yahoo.com.mx y ahora este cliente quiere actualizar al correo dario@hotmail.com. En la política anterior, el efecto indeseable es que se permitió la actualización, pero perdimos los pedidos. Y eso no queríamos porque solo hubo una actualización de correo. Si hubiéramos dado de baja al cliente, el efecto hubiera estado correcto, un borrado lógico, pero en este caso el efecto era que perdí la información de los pedidos. Entonces, bueno, vamos a hacer la actualización. Se hace la actualización sin ningún problema. Entonces, ahora el cliente está identificado por dario@hotmail.com. Aquí está, Darío Emanuel Pérez Sosa. Y el efecto que teníamos era que los pedidos ya no podían haber sido recuperables con la política de establecimiento de nulos. Vean que ahora con la política en cascada, los pedidos siguen estando disponibles. Entonces, las actualizaciones en cascada te permiten
en este caso, que si hay una actualización en el cliente, automáticamente esa actualización se transmite hacia todas las tablas en donde tengamos una referencia por llave foránea, lo cual me permite manejar toda la información actualizada y toda la información consistente, en este caso sin ningún problema. Para el caso del borrado, bueno, tengo aquí a este cliente, jesus@hotmail.com. Este cliente ha realizado estos pedidos, en este caso solamente un pedido, que es el pedido 3. Vamos a borrar al cliente de la tabla cliente. Esto ya lo habíamos visto que en la política de establecimiento de nulos funcionaba. Con la política de cascada está funcionando de la misma forma. Y entonces eso significa que en la tabla cliente ya no puede existir el cliente que tenga el correo jesus@hotmail.com, ya no existe. Y en el caso de los pedidos tampoco debo de poder recuperar al único pedido que tenía este cliente, que era el pedido 3. Vean que la base de datos sigue en estado de consistencia. Ahora, ¿cuál es la diferencia de este escenario con el escenario de establecimiento de nulos? Bueno, en establecimiento de nulos lo que sucedía es que no estábamos borrando explícitamente de la tabla, sino que desactivábamos en este caso la fila y dejábamos el identificador, en este caso con valor nulo. Pueden ustedes observar que si ahorita selecciono toda la información de la tabla pedido, ya no existe ninguna fila, no hay valores nulos en este caso definidos, y esto es porque en el borrado en cascada se hace el borrado del lado del cliente y automáticamente los borrados se hacen hacia todas las tablas en donde teníamos una referencia, en este caso por llave foránea. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, ya dependería de las restricciones de la naturaleza del problema, la elección que ustedes tendrían que hacer sobre la definición de la política de mantenimiento. Normalmente, la política que se establece es la política en cascada, porque nos permite tener en este sentido toda la información consistente en la base de datos y en el caso de las actualizaciones no se pierde en este sentido de ninguna forma las filas que se tenían en este caso referenciadas, que sucedía como efecto indeseable de la política de mantenimiento de establecimiento de nulos. Pero bueno, al final esto dependerá de las necesidades y de las características particulares del problema que se esté intentando resolver. Bueno, pues entonces con esto voy a cerrar estos comentarios sobre el lenguaje de definición de datos. Como les decía, no pretenden ser videos que de manera exhaustiva revise todas las características. Estoy dando un vistazo general de los aspectos más importantes del lenguaje para definición de datos, de manera que ustedes tengan un punto de partida que eventualmente les permita tomar esto como base y poder navegar dentro de la documentación en el caso de que se requiriera alguna característica diferente o con un comportamiento distinto del que les he mostrado en estos dos videos que les he preparado. Bueno, pues muchas gracias a todos. Recuerden, cualquier duda, cualquier comentario, por favor me lo hacen saber, me lo dejan y con todo gusto estaré atendiendo sus dudas. Muchas gracias a todos y pues nos veremos próximamente en una nueva entrega. Cuídense mucho y seguimos en contacto.